Continuamos preparándole el camino a Jesús, que en su segunda venida va a juzgar a vivos y muertos. Hermano, esto es algo que decimos todos los domingos y días festivos en el credo, algo que nosotros no tenemos que olvidar y tenemos que prepararnos, capacitarnos, y es el corazón inmaculado de María Santísima, ese cenáculo moderno donde nosotros, llenos del Espíritu Santo, vamos a poder llevar ese mensaje de salvación de Jesús a toda la humanidad, que nos dice a nosotros Jesús. Al final del Evangelio nos dice: vayan a predicar las buenas nuevas por todo el mundo, que toda criatura se salve, enséñenles, bautícenlos, pero además enséñenles todo lo que yo les he enseñado. La Iglesia lo ha ido haciendo a pesar de tanto sacrificio, a pesar de tanta persecución, a pesar de tanto obstáculo, ha ido dando sus frutos. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de los frutos que la Iglesia ha dado a esta humanidad. Es que desde sus inicios, la Iglesia no solo se limitó a sufrir con paciencia esas persecuciones de los diferentes imperios, no se limitó a las disputas teológicas a causa de las herejías, y de esa forma la Iglesia hizo muchos concilios tratando de refutar todas esas herejías. Además de todo eso, puso énfasis también en la conversión y en la educación de los pueblos, y esa obra la fueron realizando especialmente los monjes, esos santos varones y santas mujeres dedicadas en cuerpo y alma a la doctrina de Jesús. Imaginemos, hermano, lo que fue haber convertido a la doctrina de amor, a la doctrina de paz, solidaridad, hermandad y comprensión a la mayoría de esos pueblos que vivían como animales. Imagínate por un momento cómo fue que la Iglesia, a través de todas esas personas, esos monjes, a través de todos esos santos varones y santas mujeres, llevaron a tribus, llevaron a pueblos, a comarcas enteras, de la barbaridad a la civilización, a la hermandad. Eso no es una cosa fácil. Sin embargo, el cristianismo a través de los siglos lo logró. Y esa nueva religión, llamada cristianismo, no tardó en demostrar su importancia social, y uno de los principales méritos fue la abolición de la esclavitud. Esta importante reforma se efectuó gradualmente. El cristianismo fue mejorando las condiciones de los esclavos, ya que predicó la igualdad de los hombres y fue inculcando los deberes de justicia, los deberes de caridad hacia ellos. Fue imponiendo el descanso el día domingo, la santificación en el trabajo, y desde entonces fue tenido en aprecio aún por los libres. Y la influencia que la Iglesia ejerció y sigue ejerciendo sobre los gobernantes y naciones, sobre todo en aquellos tiempos, esa influencia sobre los gobernantes, sobre las naciones, fue grande y enorme, logrando mejorar la vida de los seres humanos y las condiciones de trabajo que antes era impensable. La historia nos dice que no se ha hallado en ningún escrito antiguo, ni siquiera en forma de esperanza remota, la idea de que pueda llegar un día a ser abolida la esclavitud. Sin embargo, la Iglesia logró que esa idea se vaya manifestando y cobrando consistencia en las leyes. Constantino, que fue un emperador que vivió allá en el siglo IV, quitó a los amos el derecho de vida y muerte sobre los esclavos, porque en ese tiempo el amo podía decidir la vida y la muerte, pero Constantino, cuando él se convirtió al cristianismo, le quitó a esos amos el derecho de vida y de muerte sobre los esclavos. Y cuando los invasores germanos restablecieron este derecho, después de que el Imperio Romano fue destruido, la Iglesia les abrió las puertas de los templos a esos esclavos que eran condenados, de donde no podían ser retirados, previa promesa jurada de que se les iba a respetar la vida
y de ahí nació lo que hoy se conoce como el derecho de asilo. Y eso, hermano, el enemigo no le conviene que se conozca, solamente se va a hablar de que la iglesia es la gran ramera, la gran Babilonia, como lo dicen los hermanos protestantes. Pero, hermano, estos son frutos de nuestra iglesia que tú y yo tenemos que conocer. Esa sociedad occidental que fue cimentada sobre la base cristiana se está descristianizando, está apostatando de su fe y se va a ir convirtiendo. Ya se convirtió en esa gran Babilonia. Y entonces, asimismo, nuestra iglesia, la condición de los esclavos se vio mejorada con la abolición de los espectáculos de los gladiadores. Eso se logró allá en el año 404 por orden del emperador Honorio, a consecuencia del sacrificio de un monje llamado Telemaco, quien habiendo descendido a la arena, dice que Telemaco descendió a la arena, donde estaban habiendo sacrificios humanos, para impedir el combate que se iba a dar, y ese fue muerto a pedradas por el pueblo. Mira cómo ese monje llamado Telemaco fue muerto a pedradas por el pueblo porque quiso impedir que los gladiadores se mataran entre ellos mismos como un espectáculo. Ahí ponían a los esclavos. Y entonces se empezó a tratar a la mujer también. A partir del cristianismo se empezó a tratar a la mujer con mayor consideración, con mayor respeto, mencionando siempre que era imagen de la Virgen María. Le decían como la Madre de Dios hecho hombre, y los hombres tenían que respetar a sus mujeres tal como los evangelios lo recomiendan. Tampoco podían abandonarlas. La iglesia prohibía el divorcio y lo sigue prohibiendo todavía. Con eso, hermano, no quiere decir que todas las mujeres fueron tratadas bien, pero se fue creando conciencia para ir logrando el trato más humano, más igualitario que a la fecha se ha logrado. Y eso, hermanos, son frutos de la evangelización de esos primeros discípulos que a través del tiempo, a través de la iglesia que tiene más de 2000 años, sigue haciendo huella. Hay frutos buenos, no solo cosas malas. El enemigo ha querido desvirtuarlo y que no lo conozcamos, pero hermano, la iglesia hizo caso al mandato de Jesús. Asimismo, también se fueron sentando las bases para que muchos años después se logren todos los derechos civiles que actualmente se conocen como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fueron aprobados allá en Francia de 1789. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la ONU en 1948, en donde se ven los derechos del niño, los derechos de la mujer. En sí, hermano, todas las reformas de las cuales hoy gozamos en esta civilización occidental y alguna parte oriental tuvieron su base fundamental en esas enseñanzas cristianas. Y la iglesia, en esta época contemporánea, sigue también luchando por lograr un mejor nivel de vida de las naciones más rezagadas, y lo hace a través de evitar las guerras, las violaciones a los derechos humanos. Trata de evitar los millones de asesinatos que se cometen con el aborto. La iglesia va luchando por evitar el libertinaje que va llevando a la sensualidad animal, al crimen, a la drogadicción. Y nuestros últimos papas han tratado de promover la justicia social a través de sus encíclicas y a través de sus recomendaciones. Muchas de ellas han servido de base para dictar las leyes jurídicas de muchos países, han servido de base para la creación de organismos internacionales que vayan salvaguardando los derechos humanos, para los tratados internacionales e incluso para el desarme y tratamiento más humano de los prisioneros políticos y los prisioneros de guerra. Y sabiendo, hermano, que nuestra iglesia es el cuerpo de Cristo, y que fue destinada para evangelizar. Hermano, nuestra iglesia ha evangelizado la cultura, y tú y yo estamos llamados también, como lo decía Juan Pablo II, a evangelizar la cultura ahí en nuestro metro cuadrado que nos toca vivir. Hermano, evangelicemos la cultura y propaguemos a los cuatro vientos que Jesús está vivo, que está vivo en su iglesia y que ha prometido
que no se irá hasta que Él venga. Y entonces, digámosle a Jesús hoy que me falte todo menos su presencia.